¿qué tal? Mi nombre es Maidolina Usecha, estudiante de Administración de la Universidad de los Andes, actualmente cursando la materia de Administración Financiera. En esta oportunidad estamos evaluando y aprendiendo sobre el tema de costo de capital, el cual es un tema vital y fundamental para la toma de decisiones para nosotros como futuros administradores. En el aprendizaje de este tema se nos ha pedido explicar uno de los ejercicios que se nos encomendó de la guía, que es el número 8. El ejercicio número 8 está como la cadena de comida rápida de Burger Supreme está interesada en calcular su costo de capital general, es decir, el costo promedio ponderado de capital. Y la investigación reúne los siguientes datos. Para realizar este ejercicio yo traslado estos datos a Excel. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es determinar los costos de emisión de acciones comunes, de utilidades retenidas y de emisión de acciones preferentes. Para esto tenemos que trasladar el precio de acción, los dividendos esperados, la tasa de crecimiento, los gastos de emisión y la tasa impositiva. Entonces, para cada una de estas, el ejercicio me dice, por ejemplo, en las acciones preferentes, la empresa puede ver las acciones preferentes que paguen un dividendo anual del 5% del precio de la acción. Entonces yo me traslado para el cuadro Excel, entonces me dice que el precio de la acción son $80 y que el dividendo esperado es el 5% de esos $80. Continuando trasladando los datos, tengo que se espera que el gasto de emisión y venta de la acción preferente sea el 5% de cada uno. Por eso acá tengo el gasto de emisión de $5. La tasa impositiva es del 25%, ya que esto es referente a el impuesto, que nos los da aquí. La tasa impositiva el 25%. Ahora, en las acciones comunes se venden en $40. Entonces tengo que el precio de la acción va a ser $40. La empresa espera pagar dividendos efectivos por $5. Acá tengo los $5. Sus dividendos crecen a una tasa del 5% y se espera que este crecimiento siga en el futuro. Los gastos de emisión y venta son de $3 por acción. Entonces tengo el 5% de la tasa de crecimiento y los $3 del gasto de emisión. En cuanto a las utilidades retenidas, me dice que el dividendo esperado es de $5 por acción. El precio actual de cada acción es 40 y la tasa de crecimiento es del 5%. Eso es lo que yo necesito para calcular las utilidades retenidas. El precio que me dijo que era $40, el dividendo que eran 5 y la tasa de crecimiento que es el 5%. Entonces, ¿cómo lo calculo una vez que tengo los datos? Para calcular la emisión de acciones comunes, tengo que el dividendo esperado me va a dividir al precio de la acción menos la tasa de crecimiento por 1 menos la tasa impositiva más la tasa de crecimiento. Luego totalizo y ahí tengo el porcentaje de emisión de acciones, que es 18,25. Luego, para calcular las utilidades retenidas, entonces solo voy a dividir los dividendos esperados con el precio de la acción y luego sí le sumo la tasa de crecimiento. Y en cuanto a la emisión de acciones preferentes, voy a dividir los dividendos esperados entre el precio de la acción para luego restarle el gasto de emisión por 1 menos la tasa impositiva, que es del 25%. Ahora sí voy a calcular lo que es la deuda o el préstamo bancario. Ese costo lo necesito para poder hacer el cálculo que me piden del ponderado de capital. Entonces tengo la tasa de interés que me dice el ejercicio, que es del 10%. El préstamo hace una tasa de interés del 10% y la impositiva del 25%. Con eso simplemente lo que voy a hacer es multiplicar la tasa de interés por 1 menos la tasa impositiva. Y eso me da el resultado del costo del préstamo bancario.
Luego, ahora sí voy a calcular lo que me piden, que es el costo promedio ponderado de capital. Lo debo de hacer en dos partes, con la emisión de acciones comunes y con la reinversión de utilidades. Entonces, acá me dice el ejercicio que los pesos ponderados de la estructura de capital de la empresa son 40% de deuda a largo plazo. Entonces aquí tengo el 40% de la deuda a largo plazo. Del capital preferente me dice que es del 10% y 50% del capital común. Y luego lo que voy a hacer es trasladar estos valores que también necesito del costo individual, que lo tengo aquí de la deuda, que lo tengo aquí del 7,50% que obtuve del costo de aquí de la deuda. Luego tengo el capital preferente 5,25 que lo tuve aquí, y aquí voy a usar la emisión de acciones comunes, que es el 18,25%. En cambio, acá en la otra forma de cálculo, que es con las utilidades, voy a utilizar el total de las utilidades retenidas, que me dio 17,50. A eso es lo que voy a multiplicar. Para el costo ponderado, multiplico el 40% por el costo individual. Así lo hago con cada uno, y luego para obtener el costo ponderado total por acciones comunes lo sumo y es de 12,65%, y el costo ponderado de acuerdo a las reinversiones de utilidades es de 12,27%. Sin más a qué hacer referencia, muchas gracias por su atención.